Bueno, queríamos decir que estamos muy contentos y también que sea un formato que es casi un seminario. Nos gustaría mucho que todos pudierais participar e incluso interrumpir si hay alguna pregunta durante la presentación, alguna duda que queráis que contestemos, porque la presentación es un poquito técnica, que vamos a intentar que sea lo menos, lo más accesible posible. Y por eso estamos abiertos a que nos preguntéis. Es un trabajo que acabamos de presentar en la ciudad de Bucaramanga, donde había un foro de Smart Cities, y donde este trabajo se enmarca dentro de una investigación que hemos hecho contratados por el área metropolitana de Bucaramanga, que es un conglomerado de 4 municipios: Bucaramanga, estamos hablando de Colombia, Bucaramanga, Girón, Floridablanca y Piedecuesta, y en colaboración con la Universidad de Santo Tomás de allí, que es el agente local, y además la participación ciudadana, hemos realizado este trabajo, que es un trabajo de planeamiento territorial del Valle de Guatiguará. No sé si quieres tú empezar. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Encantada de estar aquí presentando este trabajo, que ha sido un trabajo apasionante, porque realmente llevamos trabajando en las escalas urbanas y territoriales con objetivos ambientales durante muchos años, pero realmente este valle pues tiene un alma especial, ¿no? Y nos ha un poco enamorado a todos y bueno, hemos aprendido mucho a conocer ese territorio. Claro, estamos en una época donde los condicionantes ambientales, los elementos de agua, de verde, pues casi salen por sí solos, ¿no? Y no se puede hacer nada que no los contenga, ¿no? Pero en este caso es que el tema del río, del valle y de la estructura de agua y verde ha sido verdaderamente el corazón y la estructura de todo el territorio, casi poniendo ahí el peso y el acento de todo el desarrollo. Entonces, estamos muy contentos porque sí que es un desarrollo sostenible, pero de verdad. O sea, es que realmente se proponen nuevos desarrollos en este valle, pero considerando el valor intrínseco del territorio, la vocación del suelo y bueno, pues un poco una dimensión ambiental, pero que posibilite un desarrollo local que es muy necesario también en esta zona, ¿no? Entonces es una zona de agua y de verde, pero también con muchas paradojas, ¿no? Porque el agua casi es más una amenaza que una oportunidad. Hay muchas inundaciones, el agua está contaminada, el agua, hay mucha humedad ambiental también, y bueno, casi nos comentaban que casi lo que quieren es estar secos, o sea que casi la amenaza del agua es hasta como psicológica, ¿no? Y luego temas de inundaciones y riesgos tremendos, ¿no? Pero luego también el tema de la vegetación, porque estamos en una zona pues, de un clima muy templado, una zona con unas condiciones climáticas extraordinarias, pero también con una vegetación muy exuberante, una vegetación que también muchas veces la hemos visto que es también una amenaza, ¿no? Porque casi como que te da barreras en vez de posibilitar enlaces, etcétera, ¿no? Y con todo esto, pues unas aglomeraciones urbanas moderadamente estructuradas y bueno, pues con disperso, con informal, pues un poco lo que pasa en muchas partes de Latinoamérica, pero también con una estructura que tenía mucho potencial de ser recuperada y por lo menos no perder parte de la esencia que tenía, ¿no? Entonces, ese conocimiento de partir de un conocimiento real del territorio para ir sumando acciones en este sentido ha sido un poco el objeto fundamental del trabajo. Sí, yo también solamente añadir que como arquitectos, que somos los tres, ha sido una oportunidad fantástica porque muchas veces nos enfrentamos a nuestro trabajo y por la situación en la que estamos en nuestra sociedad no podemos abordar el tema de la sostenibilidad como nos gustaría y vemos que nuestro trabajo a veces está limitado, el impacto sostenible está muy limitado por los condicionantes de quiénes son los promotores, cuál es el presupuesto, está la sociedad preparada para realmente
poner paneles solares, la vida de los materiales, etc. Y realmente vemos que en este proyecto, que es de planeamiento, sí que la arquitectura y la planeación medioambiental puede tener un efecto realmente importante en el desarrollo de las construcciones futuras y en el desarrollo de cómo va a vivir la gente a partir de ahora, si realmente se abraza, digamos, las estrategias, las propuestas que hemos desarrollado. Entonces, en ese aspecto, pues es mucho más gratificante para nosotros, ¿no?, desde el punto de vista de la sostenibilidad. No sé si quieres. Bueno, apuntar un poco la estructura metodológica, que también es muy interesante, es muy clásica, que se trata de ir haciendo escenarios, ¿no? Hacemos 3 escenarios. El escenario tendencial, ¿qué pasa si no hacemos nada? Pues se ve claramente cuál sería el desastre del valle. ¿Qué pasa si hacemos un escenario ideal? ¿No? Entonces, imaginamos el mejor de lo posible en todos los sentidos. Y claro, ese escenario ideal es una utopía, es algo que a veces es como demasiado, ¿no?, de todo en todos los aspectos, pero es muy importante visualizarlo y hacer un plano del escenario ideal. Y luego, entre estos 2 mundos, de lo que es el tendencial y lo que es el ideal, pues está el escenario estratégico, que es por dónde empezamos para llegar al ideal, ¿no? Qué caminos vamos tomando para poder dar pasos seguros y eficientes en ese camino hacia el escenario ideal. Y bueno, pues es una metodología que al final ayuda mucho a la participación ciudadana, porque así lo hemos visto, ahí nuestro equipo de allí es el que nos ha ido haciendo todas estas participaciones y claro, ver el valle, cómo es hoy, cómo podría ser y cuáles serían los elementos determinantes para que no caigan en los elementos más negativos, pues realmente se entiende muy bien, o sea, y realmente al final la población lo ha acogido de una manera pues con mucho interés, porque lo han entendido muy bien y bueno, pues estamos ahora esperando un poco poder materializar parte de estas ideas. Hemos hecho una batería de acciones muy diversa que ahora presentaremos y bueno, pues también como muy complementarias, ¿no?, con la idea de que al final ese escenario ideal no va a venir solo así de la noche a la mañana, sino que va a venir de la mano de muchas acciones complementarias en muchas líneas. Línea de movilidad, línea de edificación, línea de densificación, línea de elementos agrarios, línea de tratamiento de residuos, en fin, y todo un poco de la mano para converger. Esa es un poco la idea final. Empezamos. Vale. Bueno, pues empezamos un poco con la estructura del trabajo, que está dividido en estas partes que ven aquí. Al principio vamos a hacer una pequeña reflexión sobre los elementos internacionales, porque bueno, hay mucha gente reflexionando en la escala regional. La escala regional es fundamental, porque para el planeamiento pues las divisiones administrativas tienen poco que ver con los elementos naturales, con los valles, con los ríos y con las estructuras que al final van dando la forma y el valor al territorio. Pero claro, también es muy difícil que eso esté bien articulado, estén bien hechos los planes territoriales y bueno, en muchas ocasiones encontramos pues un deseo más que una realidad. Sin embargo, hemos encontrado algunos elementos valiosos de escala territorial que nos han servido un poco de ejemplo y ese es un poco el primer marco para actuar. El segundo estructura, vamos a hablar de lo que son los elementos de Bucaramanga en su contexto local y global, un poco el método de trabajo, este escenario ideal que lo vamos a ir explicando con todos los pasos que nos ha ido llevando a esa imagen de lo mejor posible y luego los elementos concretos del Valle de Guatiguara. Bueno, estas son las directrices de ordenación territorial del País Vasco.
El País Vasco es una de las regiones que tiene la ordenación territorial, pues yo creo que más consolidada y más articulada de toda España. Y bueno, pues ahí ya tienen 2 directrices de ordenación territorial, ahí ven el plano de la izquierda y el plano de la derecha, las acaban de renovar en 2018 y bueno, pues es un pequeño esquema, ¿no?, de dónde tienen que estar los centros de actividad, dónde tienen que estar las infraestructuras principales, y es más una pequeña visión estratégica de las cosas, pero que ayuda mucho a que luego las escalas locales y en la planificación sectorial vayan argumentando eso, ¿no? Entonces, esta primera visión territorial lleva un poco este sentido. También buscamos algunos ejemplos internacionales, y este es un caso francés, donde también encontramos montañas y valles y costa y algunos corredores fundamentales que dan como unas pequeñas líneas de acción y unos elementos también determinantes y condicionantes para los desarrollos futuros. Aquí un detalle más en concreto de posibilidades y bueno, pues en estos primeros ejemplos, aquí hemos traído solo unos cuantos, pero esta primera reflexión, que bueno, somos académicos y la verdad siempre empezamos revisión bibliográfica, qué se ha hecho, buenas prácticas, pues es una buena forma, ¿no?, de ir viendo qué se está haciendo en otros sitios con escala territorial y bueno, ir aprendiendo para ir traspasando los modelos a la realidad que teníamos que estudiar. Y también vimos este ejemplo, que esto es colombiano, de Semper, donde sí que aparecen algunos conjuntos ya con dándole el valor a la densificación, ¿no? Porque, claro, al final la densidad eso es un elemento clave. Si no tenemos una densidad suficiente, se nos van al traste muchísimas posibilidades de movilidad no contaminante, actividad, comercio, relaciones sociales, en fin. La densidad es un parámetro clave, pero también hay un umbral de densidad mínimo, un umbral máximo y bueno, pues en este caso estamos viendo ahí cómo algunas edificaciones en altura pues también van buscando estos parámetros de densidad un poco buscando esta diversidad, ¿no?, y esta tipología. Muy bien. Aquí vamos a introducir un poco el territorio objeto del estudio. Aquí tenemos el departamento de Santander en azul y la ciudad de Bucaramanga en el centro de ello. Colombia y ahora viene Santander. Sí, bueno, perdona. Todo esto es Colombia y la mancha azul es el departamento de Santander, ¿no? ¿Y qué tenemos aquí? En Santander tenemos Bucaramanga, la ciudad principal con Barranca Bermejo y bueno, una conectividad y relación con lo que es una cadena de ciudades incluyendo Bogotá y a la izquierda ¿cómo se llama? El valle del río Magdalena, ¿no? Y finalmente Bucaramanga pues es una ciudad muy densa, muy urbana, tiene muchas industrias distintas y es... está también en el camino desde Venezuela, ahora mismo. Claro, está bastante cerca, se ve en el plano a la izquierda su relación con Venezuela. Tiene todo el valle, 1.100.000 habitantes, con los 4 municipios. Y la previsión es que se va creciendo, ¿no? Mucho, probablemente con mucha inmigración venezolana. Esta es una imagen muy explicativa de la geografía de la zona. Se ve Bucaramanga arriba y el río
de Oro, que es el río más importante de todo el territorio y está marcado por cadenas montañosas por el este, oeste y sur, haciendo un gran triángulo con un mote central que es la mesa de Ruitoque. Y luego se ve en el fondo Piedecuesta, que es la zona de Valle de Guaticorá, a su lado, el objeto preciso del estudio en más detalle. No sé si tengo para apuntar. Yo creo que con pantallas no funciona el láser, no. Muy bien. Entonces, siguiente. Pues bueno, si sigo con marcha atrás, se ve arriba Palo Negro, que es el aeropuerto, que está en lo alto. Entonces, de camino al aeropuerto se ve un poco lo que es la estructura del valle, ¿no? Las montañas detrás, a la izquierda, en la bruma, ahí se ve Bucaramanga, se ve muchos edificios en altura. ¿Qué pasa? Que está en una meseta que tiene por un lado montañas en altura y por otro lado unas quebradas que bajan de repente con pendientes fuertes. Entonces, su área de desarrollo está bastante restringido y por eso se ha crecido en altura y tiene una densidad idónea. Ahora estamos mirando cómo puede los asentamientos de más en la zona crecer de una forma sostenible. Más adelante vemos el Valle del Río, donde se ha colocado algo de industria y la zona de Piedecuesta estará a la izquierda, fuera de la imagen. Aquí. ¿Puedes ir marcha atrás y enseñarlo eso? Hay las cuatro municipios, Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Girón. El aeropuerto es la puerta de entrada a toda el área metropolitana, realmente. Hay comunicaciones terrestres con carretera y autopista, pero vamos, aquí la autopista que hay aquí luego desaparece en una pequeña calle de dos y sobre todo la entrada principal yo creo que es el aeropuerto y lo tenemos confirmado, con lo cual una estrategia de movilidad muy distinta a la nuestra. Vale. Esta es otra vista hacia Bucaramanga con las quebradas que bajan al río de Oro detrás de los árboles ahí entre la ciudad y el valle del río. Y aquí, pues, esta situación del perímetro de lo que está urbanizado en Bucaramanga, muy marcado por las quebradas, ¿no? Las franjas verdes son caídas fuertes, ¿no? Pendientes efectivamente demasiado fuertes para construir de una forma segura. Sin embargo, hay una tendencia de crecer en estas zonas peligrosas realmente con construcciones informales. Y es uno de los temas que vamos a hablar más tarde. Pues en parte también de nuestro trabajo ha sido buscar toda la información disponible sobre el territorio y estos ejemplos de proyecciones de obras grises, por ejemplo, que tiene gran impacto en nuestro entendimiento de las tendencias de crecimiento. A la izquierda, toda la zona metropolitana con las calles existentes y proyectadas, ¿no? Y a la derecha, pues el desarrollo previsto que efectivamente casi duplica la superficie del pueblo de Piedecuesta. Esta otra escala, mucho más grande. Y estos son temas que vamos a dirigir nuestra atención en el estudio. Vale, pues pasamos a
explicar cómo se ha ido sintetizando la información en este mapa final, diagnóstico y análisis. Aquí tenemos, que yo creo que explica muy bien el territorio para que luego podamos concentrarnos en lo que es el valle, porque esto es toda el área metropolitana. Aquí vemos las principales vías existentes, la principal arteria donde tenemos el transporte rápido, que allí es el Transmilenio, como el Transmilenio de Bogotá, digamos que es como un metro en superficie, lo más cercano a un metro sobre la carretera, pero empieza en Bucaramanga y termina en Piedecuesta y solamente tiene una pequeña dimensión. Estas son otras del viario proyectado, alguno del cual a nosotros nos parece una duplicidad innecesaria y seguramente ambientalmente algo poco factible, pero que ellos están ahora mismo todavía en un ciclo desarrollista que hay que revertir. Estas son las superficies de suelos agrícolas. Perdón. Aquí estamos enseñando los cerros, las montañas, los suelos de expansión. Tenemos suelos que actualmente ya están protegidos en los planes actuales. Suelos de protección rural. Estos son los suelos urbanos y lo que está en morado que acaba de aparecer son los posibles desarrollos, que es sobre estos desarrollos urbanos donde hemos tenido más comentarios, porque muchos de ellos no están, digamos, en las zonas idóneas de desarrollo, que, como ha dicho Esther anteriormente, serían las zonas donde el suelo, su vocación, digamos, es urbano, no como algunos de estos que se encuentran en suelos con vocaciones agrícolas o protegidos por ser espacios naturales. Esta es estamos ahora viendo también dónde están los asentamientos informales y que es el punto morado, uno de ellos, porque hay hasta 140 distintos asentamientos informales en el territorio. Este es uno de los problemas principales que tiene el área metropolitana. Y ahora también estamos viendo la posibilidad del uso de funiculares para movilidad. Como vemos aquí, el territorio tiene una orografía muy compleja que hace que estos desarrollos que estamos viendo no sean tan obvios como nos puede parecer a nosotros en nuestras mesetas y requieren, pues eso, de sistemas también muy creativos, ¿no? como es los usos de funiculares, que ya en una ciudad como Medellín han dado un resultado fantástico. Pues aquí ahora vemos un DAFO donde vemos las fortalezas y también las oportunidades y luego las debilidades y amenazas. Las fortalezas, como ha dicho Esther, pues es una naturaleza arrolladora, una riqueza increíble en cuanto a agua y a verde, siendo debilidad, como hemos dicho antes, el que estas dos propias ventajas pueden convertirse en debilidades por inundaciones y también porque la naturaleza es impenetrable, incluso las quebradas que hemos visto en las fotos, pues hacen que sean más bien barreras más que espacios verdes, como los veríamos nosotros, ¿no? Entonces, hay un proceso de transformación para que esos espacios verdes actúen de conectores, como salen las líneas del dibujo, actúen de conectores a lo largo de la ciudad y se pueda disfrutar de ellas. Eso sería, digamos, una de las ¿ves? Ahora mismo está discontinuidad de espacios protegidos, que sería una de las propuestas que tenemos, entre otras. Y debilidades, pues tenemos desde el sismo a remoción en masa, etcétera, que es también otro de los problemas que tenemos que resolver. Te paso la metodología.
Sí, bueno, este es el esquema metodológico que, bueno, pues tampoco es muy novedoso, pero más vale hacer las cosas bien con un buen método. Entonces, al final, la idea es hacer un análisis que fuimos haciendo por capas, ¿no? Bueno, desde Macar seguimos haciendo las layer cakes y las síntesis del análisis territorial, y yo creo que es una muy buena manera para entender un territorio y ver cómo se van sumando problemas y condicionantes en el medio natural. Entonces se fueron haciendo los mapas de agua, de vegetación, de calidad del suelo, para al final ir estableciendo pues esa vocación del suelo que nos iba a ir dando pues esas directrices, ¿no? Un poco cuál es el mejor uso adaptado a cada suelo, y con ese uso mejor para cada suelo pues ir armando una distribución territorial que fuera afín con ese escenario ideal, que era un poco lo que íbamos persiguiendo, ¿no? También en este sentido aparecieron los servicios de los ecosistemas, que aparecen como un elemento también novedoso que nos brindan ahora pues, diferentes organismos internacionales para entender cómo la naturaleza nos está prestando una serie de servicios con los cuales podemos articular y ver potencialidades y establecer esas estrategias de acción. Bueno, aquí hay algunos planos del equipo de la Universidad de Santo Tomás que nos hablaban de riesgos ambientales y de inundaciones y de elementos con poca estabilidad en laderas y, bueno, pues realmente elementos importantes para el desarrollo futuro. Y también ven aquí cómo la red de agua y las quebradas pues suponen una amenaza completamente real, ¿no? Y cómo estructura el territorio y va estableciendo pues, unas áreas pues, con muchas disfuncionalidades que hay que también ir resolviendo. Bueno, aquí ven un poco también la gran imagen, porque claro, los cerros son imponentes, ¿no? O sea, que realmente se está hablando de que hay unas diferencias de altitud tremendas y, bueno, pues ese también ese elemento de aislamiento del valle, ¿no? Y de considerar toda esta región como una cierta autonomía, pues tiene mucho sentido cuando vemos estas fotos, ¿no? Porque realmente el valle queda muy cerrado y es un elemento muy, muy convexo, ¿no? Muy cóncavo, al revés, muy cóncavo relacionado consigo mismo. Y ahora ya estamos en el Valle de Guatiguará. Este es el valle, efectivamente. El área metropolitana. Aquí en el valle, claro, realmente el tema, por dónde un poco empezar, ¿no? Porque las estrategias territoriales eran de gran escala y, bueno, pues entre todos se vio que el Valle de Guatiguará podía ser un plan piloto, pues por empezar por alguna parte, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues se volvieron un poco a replicar todos los análisis sectoriales de escala territorial en la escala del valle, y aquí ven un poco pues el río de Oro y sus afluentes y cómo van estableciendo la estructura del agua, pues toda la configuración casi matriz de este territorio. Pero a esto se le superponen pues unos desarrollos residenciales, como ven aquí, muchos de ellos aprobados ya y muchos de ellos ya con dueño y con expectativas de crecimiento, pues en las zonas del valle, pues con riesgos de inundación claro, o sea, no hay que hacer mucha predicción, ni cambio climático ni nada, o sea, es que es inundación real hoy. Y claro, luego también la grandísima oportunidad del valle, pues convertida en un desarrollo residencial pues bastante homogéneo, uniforme y, bueno, no sé, por decirlo suavemente, ¿no? No tiene mucho atractivo. Entonces, bueno, pues esta es también un poco la situación con la que nos encontrábamos, que al final el sitio o el mejor sitio para el valle pues tenía ahora ya un devenir de planeamiento pues que no considerábamos que era lo más idóneo en este momento. Aquí se puede añadir que esto está aislado en el espacio de lo que es el urbe más cercano de Piedecuesta, con un ¿cómo se llama? Un montañito entre medios, entonces sí, requiriendo la circulación de nuevas vías. De nuevas vías
Sí, y ahora un mismo volumen aislado, sin de... transporte público ni Claro. infraestructuras de ningún tipo. Hombre, evidentemente, si tienen que crecer y este es el único suelo llano, pues es evidente que era muy fácil crecer aquí. Pero claro, viendo toda la potencialidad del valle, pues es un disparate crecer aquí, ¿no? Entonces esa necesidad de buscar este equilibrio, en decir, vamos a buscar un desarrollo de este valle, pero vamos a intentar pues no hacer viviendas, vamos a intentar hacer algo que sea más agrícola, más de investigación, más de productos de denominación de origen que vuelvan a poner al valle en un elemento comercial, y bueno, pues por ahí fueron un poco las ideas para buscar un desarrollo del valle, pero conservando un poco los valores agrícolas que tenía este territorio. Exacto. No ponerlo justo ahí en medio, el desarrollo urbano, porque estamos lejos de donde está ahora Piedecuesta, y buscar unos sitios mejores, como vamos a enseñar ahora. Bueno, entonces vamos ya un poco a... bueno, primero eran los servicios de los ecosistemas. A partir de aquí, el diagnóstico nos llevó muchísimos meses y claro, pues también te desesperas un poco porque, bueno, entre que es difícil conseguir la información, es difícil... bueno, trabajábamos a las dos escalas, del área entera, del Valle de Guatiguará, y pasamos muchos meses con esta primera parte. Pero es que es absolutamente fundamental tener un buen plano de diagnóstico, porque sin tener ese plano la propuesta no sale y no sale bien. Entonces, bueno, una vez ya que se tuvo eso, pues arrancaron las propuestas de una manera mucho más, casi van por sí mismas, ¿no? Porque realmente aparecen solas. Y una de las reflexiones que hicimos fue esto de los servicios de los ecosistemas. Es un concepto más novedoso, no es ya nuevo, porque aquí las cosas nuevas no duran nada. Cada día se acuña un término distinto y vamos a muchísima velocidad. Ya nadie habla de desarrollo sostenible, estamos con los objetivos del milenio y bueno, cada poco aparecen cosas nuevas. Una de las cosas que ha aparecido es esto de los servicios de los ecosistemas, y yo creo que es algo muy interesante porque nos ayuda a entender que la naturaleza es nuestro soporte real de agua, de oxígeno, de alimentos, es nuestra casa, es nuestra, bueno, pues nuestra matriz de donde nos encontramos. Y además los servicios de los ecosistemas tienen tres rangos, que son de abastecimiento, que un poco engloban esto primero directo que les acabo de contar, que es lo más evidente, pero luego hay otros dos servicios que son muy necesarios, muy complementarios y que no son tan directamente, no tan intuitivos, que son los servicios de regulación y los servicios culturales. O sea, la naturaleza nos da abastecimiento, nos da regulación y nos da elementos culturales. Los culturales son entre el hombre y la naturaleza, ¿no? Al devenir del tiempo ha ido tejiendo también unas relaciones que es necesario conocer. Entonces, con esta estructura buscamos en este valle estos tres servicios. Estos que ven aquí en naranja son los servicios de abastecimiento. Servicios que nos dan agua, que nos dan materiales, que nos dan todos los elementos y alimentos del valle, agrícolas, ganaderos, forestales, oxígeno, etc. Este segundo mapa es en la regulación. Los servicios de regulación son más intangibles. Nos proporcionan protección contra los rayos ultravioleta, nos proporcionan la polinización de las flores, nos proporcionan una regulación térmica también, nos proporcionan, bueno, pues todos esos elementos de regulación que nos establece el soporte están aquí visualizados en esta matriz azul. Y por último, los servicios culturales, que están aquí en violeta, donde aparecen elementos patrimoniales que había en el valle, elementos de vistas y de paisajes muy potenciales que todavía no están protegidos, pero que realmente podían serlo, y entonces al final entre los tres sistemas también nos están ayudando a entender que el valle nos está soportando pues mucha vida y mucha estructura que tampoco debemos de perder, ¿no? El resumen de todo estaría aquí en este plano final. Este es el escenario ideal. ¿Quieres contarlo tú? No.
Adelante, please. Bueno, en el escenario ideal, este es el plano de hacia dónde serían las condiciones perfectas de este valle. Y claro, pues parecía al principio pues, que era obvio proteger el río, proteger la zona agrícola de la huerta, proteger los cerros, pero en naranja ven las zonas que ya están construidas y claro, pues la idea era consolidar lo construido junto a las carreteras existentes, establecer unos continuos edificados de densidad moderada, no ir a baja densidad, quitar todos los asentamientos ilegales de los cerros y realojar a la gente en zonas más seguras y con una estructura pues, más estable y más urbana y claro, pues todo este valle establecer una nueva dinámica de elementos muy diversos. Está la universidad, hay elementos de investigación, hay elementos de energías posibles, energías renovables, hay elementos de protección para los cultivos y bueno, pues un poco armando toda esa idea, establecer una dinámica, ¿no?, de lo que podría ser posible en este valle. Entonces, bueno, pues al final, o la propuesta del escenario ideal sí que tiene el corazón del Río de Oro como un elemento clave y estratégico de todo el área. Este es el ideal del área metropolitana. Bueno, si quieres ¿lo dices tú? ¿Lo cuentas tú ya? Bueno, es los mismos conceptos ampliado para todo lo que es la área metropolitana. Efectivamente hemos saltado en escala y la pequeña zona que estuvimos mirando antes está aquí, en la esquina esta, ¿no?, con la zona agraria, etc. Entonces, la idea de que el crecimiento idóneo futuro debe ser en esta línea, donde ya tenemos una línea de transporte masivo, donde el suelo está plano y realmente liberar lo que es este valle tan fértil, tan bonito y tan apropiado, ¿no? Y entonces este plano enseña que estos mismos conceptos pues, se extiende a lo que es lo que queda del área metropolitana. Sí, pero solamente decir que lo gris es lo urbano ya construido y lo naranja es la propuesta nuestra de cómo debe ir creciendo la ciudad de Bucaramanga, Piedecuesta, Floridablanca, y Girón, que está al otro lado, y Girón, que es la más industrial, continúa con la franja industrial cerca del aeropuerto, etcétera. Se ve ahí. Eso es. Bueno, pues ahora, a partir de ahora y de la presentación del escenario ideal, pues cabe preguntarse cómo podemos llegar a ese escenario, ¿no? Entonces aparece un escenario intermedio o unas líneas de acción intermedias que son los escenarios que denominamos escenarios estratégicos. Y los escenarios estratégicos pues hicimos como una especie de metodología entre un plan de acción local y un plan de evocación. Al final establecimos pues unas líneas relacionadas con algunos elementos clave, que fueron la movilidad, que fueron la gestión del agua, los elementos verdes, la densidad urbana, la agroindustria, desarrollo local y los residuos. Entonces, cada una de estas líneas iban teniendo un elemento clave, un objetivo fundamental, y a partir de ese objetivo iban saliendo pues, unos elementos de articulación que les iban dando apoyo. La idea es que ninguna de estas líneas es más importante que otra, ¿no? O sea, que esa también es un elemento fundamental, que normalmente, claro, por alguna parte habrá que empezar, pero al final a lo mejor hay que empezar haciendo acciones transversales
que vayan cosiendo todas las líneas, ¿no? Para ir buscando unas nuevas dinámicas, ¿no? Entonces es una estrategia que ayuda muy bien a explicarse, ¿no? Y ayuda muy bien a que se pueda entender fácilmente, estar sectorizado, pero también no perder jamás esa línea de transversalidad necesaria, porque además muchas de las cosas están relacionadas unas con otras, ¿no? Entonces no tendría mucho sentido ir en departamentos estancos, ¿no? Bueno, cada una de estas líneas las vamos a explicar brevemente. Bueno, el tema primero de la gestión del agua, pues claro, el agua ahora no es un elemento valioso porque está contaminado, está infrautilizado y de hecho hay dificultades de agua. Entonces cuando nos decían que no había agua, digo, pero ¿cómo que no hay agua? Si simplemente poniendo un cazo del agua que cae ya tenemos agua suficiente, ¿no? Pero claro, es que no había una buena gestión del agua. Entonces es entender que el ciclo del agua es un ciclo completo, un ciclo que hay que ir buscando desde el consumo responsable, la reutilización del agua gris, no usar agua para determinadas acciones y bueno, ir buscando un poco todo un elemento integral del agua. Entonces, en este sentido, pues hablábamos de agua en muchas escalas, en las escalas naturales, agua en la escala urbana, agua para la industria. Hay algunas industrias que son consumidoras de mucha agua y no transforman ese agua residual en un agua reutilizable y bueno, pues también en muchas de estas acciones que queríamos hacer para el nuevo valle y las nuevas productos agrícolas, pues la necesidad de que hubiera agua pues es un elemento clave, ¿no? Entonces el elemento del agua aparece pues significativamente estructurado de muchas maneras y bueno, pues viene a dar un poco esta visión bastante integral de ir buscando un horizonte de que el agua sea otra vez el elemento valioso del valle como lo debió de ser hace mucho tiempo. Bueno, otro elemento clave eran los elementos verdes. Aquí el verde es abundante, pero no está conectado, ¿no? Las zonas verdes tienen que tener jerarquía y conexión, siempre. Es decir, no me vale tener un gran parque si solo lo tengo y lo tengo aislado. Tengo que tener corredores y tengo que tener elementos que me vayan enlazando unas zonas con otras. Entonces aquí teníamos una gran oportunidad porque ya había zonas muy valiosas, pero una de las más importantes eran los propios cerros. El cerro, a partir de una determinada altitud, pues realmente es un territorio pues bastante inhóspito para muchas actividades. Entonces, proteger toda la cota a partir de 1100 metros, a partir de 1100 metros, todo era un elemento que además al final acaba en continuo, porque como es un valle, pues la cota de 1100 cierra el valle. Entonces sí que da un elemento como que corona en verde todo el valle. Pero ese elemento de corona de altitud alta, hay que conectarlo con los elementos de abajo. ¿Por dónde? Pues evidentemente por donde van las quebradas, por donde va la escorrentía del agua. Por donde va la escorrentía del agua es un canal natural que hay que volver a recoger. En muchas de esas escorrentías había asentamientos informales, pues es evidente que el riesgo es mayúsculo para el asentamiento y que ese corredor por sí mismo tarde o temprano va a volver a coger esa línea de agua. Entonces, bueno, ir buscando estos elementos de ir cosiendo, ¿no? De ir buscando estas mesetas, estos valles, estos cerros y al final también un elemento de que la estructura verde no se quedara solo en un elemento de escala territorial, sino que bajara también a la ciudad. De tal manera que, bueno, aquí en el plano no lo ven, es muy pequeñito, pero aparecen calles verdes, aparecen bulevares, aparecen zonas también donde van a ir cosiendo las estructuras verdes territoriales con las estructuras urbanas. Y bueno, pues con todo esto ir tejiendo esta red, ¿no? De tal manera que la estructura verde aparezca realmente materializada, ¿no? Y además de una manera de muy bajo mantenimiento, ¿no? Casi por sí misma, sin poner muchos obstáculos, ese mantenimiento se iba a ir haciendo.
el tema de la movilidad lo ha Vale. visto. Pues movilidad, que es un tema muy importante. Bueno, pienso que llegaríamos a tiempo porque ahora mismo el problema, aunque ellos se quejan de muy mal tráfico allí, el problema más que, y hay muchos coches, el problema es más que no hay transporte público, ¿no? Todo el mundo gasta mucho tiempo en llegar al trabajo, 2 horas, a veces de ida y 2 horas de vuelta, pero es porque van mucho andando, mucho en motos alquiladas, motos que hacen de taxis. Hay un montón de servicios privados y luego el autobús casi todo es privado. No existe casi el transporte público como lo entendemos nosotros. Ellos piensan que la solución es el coche y creo que llegamos casi a tiempo, bueno, llegamos, la sociedad, digamos, llegamos a tiempo de cambiar esa mentalidad y de apostar por el transporte público y en particular en este valle tenemos la suerte, como dice Piedecuesta a pie no cuesta, de que sea un transporte, una movilidad activa que es en este propio valle, pues mucho se puede hacer andando, en la propia ciudad de Piedecuesta mucho puede ser andando, pero obviamente hay gente que necesita también el autobús y mucho y en bicicleta, o sea, al ser una pequeñísima, un valle muy plano, es idóneo y por eso han querido densificar todo el valle con nuevas construcciones, porque es un sitio fácil de construir, pero como hemos visto antes, también tiene la vocación agrícola, que otras partes del área metropolitana no la tiene y que queremos conservarla. Entonces, estamos proponiendo, como veis, una gran arteria con un ecoboulevard. Es donde está ahora mismo la autopista. Entonces, hay un plan para duplicar la autopista más cerca de la ladera, que en algún momento dado algún otro eje tendría que haber. Nosotros estamos proponiendo que ese eje no sea otra autopista grande, como vamos a ver ahora. Y luego proponemos, por supuesto, el desarrollo de transporte público, el desarrollo de líneas de ciclistas. Este es el ecoboulevard que proponemos. Como se ve, está acompañado de un parque lineal verde, está acompañado de vías ciclistas, de grandes aceras y donde se encuentra con lo urbano, que es en muchas partes. Siempre proponemos que sea más bien una calle con comercio abajo, talleres, etc. Y entonces, cuando tenemos a veces en Piedecuesta, que veremos ahora, se trata de una ciudad, una pequeña ciudad con un desarrollo urbano modélico, una estructura muy bonita, con unas calles muy pequeñas, algunas incluso más pequeñas que aquí, donde pensamos quitar el coche, en muchas de ellas poner solo transporte público, en otras partes solo peatonalizarlo. O peatonalizarlo de otra manera, no como estaba previsto. Y finalmente, en la autopista que está proyectada al lado del cerro, nuestra idea es que con toda la estrategia de transporte público pueda reducirse sustancialmente y no desmontar la montaña como se ve en el diagrama de arriba. Aquí vemos la estructura existente ahora mismo en Piedecuesta. La vamos a ver mejor ahora en otras fotos, pero vemos que la movilidad es un tema importante, la accesibilidad también. Vemos aquí todas las motos, pero en la ciudad la gente, casi todo el mundo va andando. Pero la accesibilidad para minusválidos también es un tema que está sin resolver y otras zonas de la autopista. Y esto enlaza directamente con la parte de urbanismo que paso a contar rápidamente, porque efectivamente vamos a necesitar construir mucho, densificar, y las zonas naranjas ahora mismo son las zonas que hemos propuesto como zonas idóneas para poder construir. Y tenemos dos acciones sobre todo de cómo hacerlo. Una es la densificación de la propia retícula existente, que nos parece bellísima,
y que nos parece que tiene un potencial tremendo, porque ahora mismo esta retícula tiene solamente una planta o 2 plantas, en algunos sitios 3 plantas, y la otra estrategia es densificar en altura, en los puntos naranjas. Ahí sí que podríamos aceptar alturas mayores, porque ya estaría conectado con infraestructuras de desagües, de agua, de electricidad. No tendríamos que llevar todo eso lejos del núcleo urbano, y también con movilidad, que es lo más importante. Esta es la zona que hemos visto en la foto de la retícula existente, donde se puede efectivamente densificar, y luego la idea es hacer parche, ¿no? Hacer continuidad de la trama urbana, obviamente respetando estos corredores verdes y azules, y enlazando toda la estructura urbana con la naturaleza que le rodea, pero solo quiero decir que luego vamos a ver un detalle de una idea de parche que hemos desarrollado también. Tenemos en este capítulo 2 conceptos, uno de densificación de la trama urbana y otro de un tipo de parche, de cómo puede crecer la ciudad de una forma conectada. Sí, esta es la vista de Piedecuesta desde el cerro, que hemos visto que está en medio, y vemos ahí la plaza principal con las iglesias, que tiene 2 iglesias pareadas. Se ven, Jeff, ¿las puedes marcar tú ahí? Sí. Se ve la plaza allí, es siempre parque. Prácticamente no existe la idea de plaza dura, y tenemos las 2 iglesias ahí que marcan, y el mercado que está al lado, que lo vamos a ver ahora. Y como vemos, bueno, se ve un poquito de densificación, pero no mucho, se ven en los bordes, y claro, aunque se ha perdido la ciudad colonial, o sea, se ha perdido la arquitectura colonial, sigue teniendo un carácter muy propio y muy fantástico, que las propias calles están dando al municipio, y ese carácter queremos conservarlo, pero a la vez queremos mejorar su ciudad, ¿no? Ahora mismo contamos con este tipo de manzana. Algunas de ellas están colmatadas completamente, lo que quiere decir que también dentro de la manzana puede haber problemas de salubridad, etcétera, y están bastante densas, pero sin orden ni concierto, y vemos que hay un potencial enorme en mejorar lo que es el planeamiento, abriendo la manzana a la vez que creciendo en altura. Entonces, esta es la idea de cómo, con una normativa, o sea, digamos, con unas leyes de cómo puede comprarse los distintos predios, los distintos lotes, y ir uniendo alguno o no uniendo demasiados, pero sí poder ir haciendo más plantas, siempre que a cambio das espacio público dentro del lote o haciendo calles secundarias. Vemos también cómo el equipamiento se esparce en todo el territorio, y aquí se ve cómo esas 4 manzanas están ahí agrandadas, y cómo esa es la zona de actuación de esta primera propuesta de densificación, que ha tenido muy buena acogida, la verdad. Piensan que hay gran potencial en este municipio para rehabilitar y revitalizar todo lo que es la vivienda. Y pasamos al segundo ejemplo, que sería lo que está pasando ahora, que es bastante grave, porque está pasando en muchas ciudades colombianas y en otras partes de Latinoamérica, que es que por un problema de seguridad y por un problema de normativa, la ciudad ha crecido muy desordenadamente, ha crecido sin una trama urbana hecha por el municipio, sino que ha crecido casi espontáneamente, como ha querido, dependiendo de quién desarrollaba el lote. Entonces aquí vemos cómo cada uno de estos lotes ha sido desarrollado por un urbanizador
sin cohesión entre ellos. Estos son lotes de casas bajas y estos son lotes de casas altas, pero vemos que son como fincas desarrolladas sin conexión entre ellos, excepto la vía principal, y sin que haya una cohesión de ciudad. Y esto está pasando en todo, ya ha pasado en Piedecuesta, en ese trozo que os ha señalado Jeff antes, pero también pasa en Bogotá y pasa también por una razón de que estos lotes están vallados, están cercados, y con ello se pierde pues, la conexión entre el ciudadano y la ciudad, y se pierde el concepto de calle como espacio de encuentro y como espacio también de intercambio, de comercio y de espacio público, ¿no? Entonces, hemos hecho un ejemplo de cómo vemos que este problema urbano se puede arreglar. Aquí vemos la calle principal y vemos que no existen prácticamente calles secundarias abiertas al público, o sea, abiertas, sino que estas son calles cerradas dentro de cada uno de los desarrollos, ¿no? De desarrollos privados con cerca. Entonces, este es un tema que ya en Bogotá otros arquitectos están tratando y que la sociedad poco a poco se está consciente de que hay que revertir. Estos son espacios del coche para aparcamiento dentro de los barrios, de los predios, y vemos como la quebrada y el río, incluso a veces no se han respetado las zonas de protección, pero bueno, está un poco de espaldas, o sea, la ciudad va creciendo un poco de espaldas y sin utilizar la quebrada como espacio verde. Y en el arreglo que proponemos, pues obviamente les proponemos que el ecobulevar, el transporte público, sea el eje principal de este tipo de desarrollo. Proponemos que por medio de incentivos, por medio de leyes y de normativa, poco a poco estos desarrollos se vayan abriendo y se vayan conectando entre sí, ya sea peatonalmente al principio, ya sea con ayuda del municipio, se vayan conectando, y los nuevos lotes que se desarrollen, calles secundarias, paseos peatonales, y los nuevos lotes vayan usando ya una trama urbana de conexión, de conectividad, y ayuden a hacer que se revierta y que se haga un urbanismo de ciudad y no un urbanismo de fraccionamientos cerrados. Se propondría poner comercio en todos los bajos para que las calles estuvieran activas. Se propondría que se establezca una red de equipamientos que ahora mismo tampoco tienen. Se propondría que se abra la quebrada y se haga un parque lineal continuo. Se proponen espacios públicos de distintos tamaños, desde uno de los planes que han hecho en Bucaramanga, en el área metropolitana, lo llaman retazos, y es hacer pequeñísimos parques y pequeñísimos espacios públicos allí donde han quedado espacios residuales, y ha sido un programa muy efectivo y muy bienvenido. De hecho, ha ganado el premio de la Bienal colombiana. Y también proponemos que haya espacios verdes privados, incluso pequeños huertos dentro de estas estructuras. Y ya pasamos a las otras líneas de estrategia. Bueno, como veis son muchos, y cada uno pues intenta apoyar a los demás, ¿no? Para hacer una propuesta, como ha dicho Esther, muy transversal, en que cada uno pues eso amplía el efecto del otro. En la línea estratégica de la agroindustria, la idea es realmente a través de la aplicación de tecnología y aprendizaje de modos de hacer
¿cómo se dice? La agricultura. 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 Hacer un nuevo centro de I+D precisamente en la zona donde proponían un desarrollo de viviendas en la zona al lado del Río de Oro, ¿no? Que este puede distribuir conocimiento y fomentar unas buenas prácticas y que establece una red de mercados y de comunicación entre lo que es la vida urbana y lo que es la vida agraria, ¿no? Y realmente trabajar para conectar la ciudad y el campo, ¿no? Esto ayuda a la cohesión social, fomenta la salud, ¿no? Si la alimentación pues viene de cerca y es saludable y viene de inmediato a mercados cercanos y que uno conoce al agricultor, pues todo esto tiende a funcionar muy bien, ¿no? Y claro, la red de comunicación a estas zonas está relacionado con el tema de transporte. Aquí proponemos que haya un camino casi priorizando lo que es el transporte activo, ¿no? y llevando gente en bici y andando por el campo. La línea estrategia de desarrollo local es una idea de que la energía puede ser generada localmente con parques eólicos, gracias, que los nuevos desarrollos pueden tener ¿no? paneles solares y demás, y nada, yo creo que... Y paneles fotovoltaicos. Fotovoltaicos, sí. O sea, una cosa que no hemos mencionado es que justamente en esta zona marrón también está una de las universidades, su centro tecnológico, y están muy interesados el área metropolitana en también usar el conocimiento y la tecnología para avanzar tanto en la agroindustria como el establecimiento de energías renovables, ¿no? A través de la universidad y del aporte de sus conocimientos y su implementación. Y bueno, es también casi imprescindible una buena gestión de residuos, ¿no? Y está relacionado también, por supuesto, con elementos de energía y transporte, ¿no? Si se puede generar biogás con residuos orgánicos y claramente a través de programas de concienciación llevar a la gente a hacer las cosas adecuadas con sus desechos, ¿no? Entonces cada línea estrategia tiene que involucrar así la población local en su actuación, ¿no? Para que se hacen propios, ¿no? este plan. Y gran parte del trabajo de la universidad local ha sido esto, ha sido hacer talleres con la gente local y incluso actores importantes como desarrolladores, gente de la universidad, granjeros, gente de la población e incluso gente de los asentamientos formales. Todos
las personas interesadas han sido participantes en el proceso y realmente esta es una de las grandes fortalezas del proyecto y una de las razones porque nos da mucha esperanza de que podemos redactar unos pasos al futuro para implementar, ojalá con el apoyo del nuevo alcalde. Acaban de tener elecciones y el nuevo alcalde entra el 1 de enero de 2020. Vale, pues esto vamos así otra vez mirando el territorio, en particular el Valle de Guatiroga, a través de varias capas, las capas que nos enseña cómo cada estratégica se complementa y se enlace uno con otro, ¿no? Entonces aquí el agua. Empezamos con el agua, la estructura natural más vital que tiene, es una riqueza de riachuelos y ríos. No, perdona, que vamos. Claro, y vemos las zonas importantes naturales que requiere protección, no solo parques. Los ríos, los parques existentes, extraurbanos y urbanos, la zona de altura de los cerros por encima de 1.100 metros y las quebradas donde tienen una pendiente fuerte que no soporta la urbanización con seguridad. Las zonas de inundación, que obviamente son propios del agua y deben ser respetados así. Las zonas de erosión en masa es esto de los pendientes. Esta es la propuesta del nuevo centro I+D de agrotecnológico. Los pequeños calles que hemos visto que pasan por el campo, los nuevos desarrollos agroindustriales, explotaciones ganaderas que están aquí más bien en zonas más perimetrales, puesta en valor de las explotaciones agrícolas, parques lineales existentes y propuestos, ¿no? Y esto es la conectividad a través de la ciudad que hablamos, ¿no? Protección de rondas hídricas y redes de deportes, bulevares urbanos, un nuevo parque urbano que conecta Ruitoque con Piedecuesta y el Valle de Guatiguará, el Eco Boulevard, la renovación y densificación urbana, desarrollos de alta densidad pegados al Eco Boulevard, eso se apreciaba en la sección que presentaba Belén, los nuevos desarrollos urbanos en continuidad con el existente, posible futura extensión de esta áreas de prioridad peatonal dentro del casco urbano, nodos intermodales donde son estaciones de metro, metrobús, tal y como lo tenemos, y nodos de interconexión entre las zonas rurales y las zonas más urbanas.
Y con esto es todo el plan que... El plan estratégico. Sí. No sé si quieres añadir tú. Bueno, quería citar a Elisa Pozo, que ha Sí. sido fundamental y que ha hecho todos estos maravillosos planos y nos ha aportado también un apoyo fundamental y un montón de ideas y, bueno, una trabajadora excelente. O sea que también Sí, a es ella parte- muchas gracias, Por que es eso parte está. del equipo. Sí, exacto. Sí, sí, está aquí. Y bueno, claro, es que me sorprendía mucho recibir WhatsApps de Elisa a las 10 de la noche los sábados o a las 7 de la mañana los domingos, que ha encontrado un nuevo documento que mira, y ha hecho un labor intenso de esto, recopilar la documentación que informaba el escenario tendencial, digerirlo, que era una masa de documentos bastante confuso, y digerirlo y traducirlo realmente para nosotros, y luego generar todas estas gráficas que son, ¿no? que requería un buen trabajo. Eso. Yo quería terminar también con, bueno, ha sido un trabajo muy interesante, muy, muy bonito, muy, bueno, hemos trabajado con muchas ganas y yo creo que el resultado tiene mucha potencialidad, pero sobre todo creo que podemos acertar para replicar esto en muchas otras partes de Latinoamérica. Porque, claro, desde Europa no se pueden exportar los modelos tal cual, la realidad latinoamericana es muy diferente y el tema, yo creo que aquí que hemos encontrado el tema del valle y el tema de la estructura de valles con esta superposición de acciones que se van complementando, yo creo que realmente es una idea muy valiosa que puede ser replicada en muchos lugares, ¿no? Y bueno, pues esa idea, pues quizá también la podemos ir llevando a otros territorios, pero bueno, como ojalá podamos aquí hacer una pequeña realidad de esta primera idea generatriz, pero realmente yo creo que sí que puede ser una forma de desarrollo de futuro realmente sostenible, adecuada con el medio y buscando estas potencialidades y esta grandísima riqueza que tiene el territorio.